En la oscuridad, tus manos la esperanza en la que puedo descansar. Señor, tú eres mi torre fuerte en la adversidad, castillo y refugio mío, en ti puedo confiar. Señor, tú eres mi fuerza, mi libertador, proteges a tus siervos con amor. En ti siempre hay victoria, en ti siempre hay perdón. Señor, tú eres mi fuerza, mi libertador, proteges a tus siervos con amor. En ti siempre hay victoria, en ti siempre hay perdón. Tú eres mi Dios, mi Salvador. Esperanza en la que puedo descansar. Señor, tú eres mi torre fuerte en la adversidad, castillo y refugio mío, en ti puedo confiar. Señor, tú eres mi fuerza, mi libertador, proteges a tus siervos con amor. En ti siempre hay victoria, en ti siempre hay perdón. Tú eres mi Dios, mi Salvador. Seamos bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de la Palabra del Señor. Estamos en la serie Los dones espirituales dados por Dios. Hoy veremos la parte 4, los diferentes dones del Espíritu y sus funciones en la Iglesia. Como siempre, primero leeremos la Palabra del Señor y luego oraremos.
Dice la Escritura, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 10. Oremos. Señor, aquí estamos nuevamente para recibir la dirección suya en su palabra y el Espíritu Santo, a fin de que entendamos esto de los dones como parte vital de nuestro servicio a la obra suya, que usted nos ha brindado para nuestra satisfacción y la salvación de las almas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pedro lo expresa muy claro. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido. Esto implica que usted y yo como creyentes debemos tener claro algunos puntos básicos. Primero, el don es una manifestación del Espíritu Santo. Por eso dice, pero a cada cual es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Primera de Corintios capítulo 12, el verso 7. Cada don dado por Dios no es una capacidad humana, es una capacidad espiritual sobrenatural dada por Dios a través del Espíritu Santo. El creyente, como receptor de este poder brindado por Dios, debe agradecer y ponerlo a funcionar administrándolo con responsabilidad en el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Esto es, poner en acción su don de manera coordinada con los demás miembros de la Iglesia para cumplir con el propósito salvífico de almas, tanto en la forma como lugar y circunstancia. En segundo lugar, todo creyente posee un don que debe ser manifestado. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. No hay creyente que no haya recibido al menos un don, y como tal, capacitado para ejercer una función en el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Por tanto, no hay excusa para no funcionar en la Iglesia. Tampoco el ignorarlo le libera de su responsabilidad ante Dios. En tercer lugar, el don es para provecho del creyente, la Iglesia y los incrédulos o inconversos. Dice, pero a cada cual es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Primera de Corintios 12:7. Cuando el don se manifiesta, el primero en obtener provecho es el creyente, pues su autoestima aumentará, su vida tendrá mejor relación con Dios y se gozará en su interior psíquico y espiritual. También edificará la iglesia, pues al usar su don será una bendición de edificación en la iglesia, tanto para los demás creyentes como para los no creyentes. Finalmente, el don al ponerlo a funcionar, ministrándolo a los hermanos y a los no creyentes, promoverá el deseo de que los nuevos creyentes descubran su don y lo manifiesten con poder y sabiduría. De esa manera Jesucristo será glorificado. En cuarto lugar, la necesidad de conocer los dones. Una pregunta, ¿conoce cuál es su don? ¿O solo se está conformando con saber que posee al menos un don sin tomar parte activa en su funcionamiento? Recuerde que al reconocer y conocer su don y manifestarlo, será el primero en disfrutarlo y sentirse bien. Luego será la iglesia que sacará provecho para funcionar y juntos llevar el evangelio de salvación a los no creyentes, que es la misión y visión de la iglesia. Por tanto, el creyente debe conocer y reconocer su don para ejercitarlo. Caso contrario, ¿cómo podrá funcionar correctamente en el cuerpo de Cristo la iglesia? Así que, el ejercicio del culto racional como creyente, hijo e hija de Dios, es agradecer a Dios por su don conferido y luego reconocerlo y ponerlo al servicio de Dios. Esto implica conocer los dones que Dios imparte a su iglesia, así como el rol de cada don para funcionar correctamente. Por eso veamos rápidamente
los dones impartidos por el Espíritu Santo que nos da a conocer las Escrituras y dar lineamientos de funcionalidad de cada uno. Empecemos con el primero. ¿Cuáles son los dones espirituales mencionados en las Escrituras? Quizás usted tiene en mente algunos dones que intuye por el diario vivir en la comunidad cristiana. Diga pastores, maestros, evangelistas, de sanidad, de algunos otros. Usted puede elaborar rápidamente una lista de dones espirituales analizando los pasajes bíblicos de Romanos capítulo 12, los versos 3 a 8, Primera de Corintios 12 del 4 al 11 y los versos del 28 al 30 y Efesios 4 del 7 al 12. En estos tres pasajes, Pablo aporta listados de dones o carismas que por entonces deben haber sido comunes en la experiencia de las primeras comunidades cristianas. Por otro lado, no hay ningún indicio en estos textos de que el apóstol Pablo haya considerado estos listados como exhaustivos y por tanto normativos para las comunidades cristianas de todos los tiempos. El que en los pasajes citados se mencionen dones repetidos y se aumenten otros, confirman que el apóstol Pablo tomó estos ejemplos porque eran conocidos y relevantes en las comunidades cristianas de su tiempo. Por tanto, los usa para dejar claro y explicar su enseñanza y mensajes sobre los dones como manifestaciones del Espíritu Santo. Así que, las listas deben entenderse como abiertas. Dios en cada comunidad cristiana imparte los dones necesarios para su funcionamiento. Por tanto, cada iglesia debe estar dispuesta a recibir del Espíritu Santo los dones necesarios para responder a los desafíos del tiempo y época en que debe llevar el mensaje del Evangelio. Por eso nos redarguye a no conformarnos al sistema de cada época. Nos dice: no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, el verso 2. Por eso ahora veamos rápidamente los dones mencionados y su función. Trataré de hacerlo de la manera más sencilla, pero con la profundidad necesaria. Veamos, el primer don. No es que sea el más importante, el orden no es el importante aquí. Primero vamos a ver el don de profecía. Dice la Escritura: seguid el amor y anhelad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Primera de Corintios capítulo 12, el verso 1. A este don se lo ha identificado como el don de anunciar el futuro, sobre todo de catástrofes y castigos. Pero no es así. Este don es una capacidad de expresar la verdad de Dios, dada directamente por revelación de las Escrituras para exhortar, edificar y consolar a los creyentes y convencer a los incrédulos de la verdad de Dios. En la actualidad, no produce nuevas revelaciones, sino que da la capacidad de entender, aplicar y explicar la verdad ya dada por Dios en las Escrituras para las circunstancias actuales. Por eso Pablo, exhortando sobre el mal uso del don de lenguas, dice: de manera que, si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o no creyentes, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra algún no creyente o indocto, por todo será convencido, por todo será examinado, y lo oculto de su corazón será revelado, y de esta manera, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios y declarará: de veras Dios está entre vosotros. Primera de Corintios capítulo 14, los versos 23 al 25. Es decir, el don de profeta está dirigido a revelar el pecado mediante la administración profética de la palabra de Dios. Veamos algunas funciones de este don. 1. El profeta habla de parte de Dios anunciando su palabra soberana, las Escrituras. En este sentido,
anuncia el porvenir de los acontecimientos revelados en las Escrituras para la segunda venida de Cristo, el Señor. Esto abarca sus juicios y gracia a todos los pueblos, a fin de que se arrepientan y acepten la salvación que otorga Dios a través de Jesucristo. En segundo lugar, otra es: el profeta está para recordarnos quién es Dios y que su pueblo está para obedecerle. Una tercera función: el profeta es un denunciador de las injusticias en cada pueblo y nación, manifestadas en corrupción religiosa, en injusticia social y sobre todo en orgullo y jactancia que conduce a la ruina. Isaías capítulo 10, versos 5 y subsiguientes, Jeremías 46 al 51 y Ezequiel 25 al 32, así como Amós los capítulos 1 y 2, así lo muestran. Una cuarta función: el profeta anuncia el juicio de Dios para corregir el mal, así como también la compasión y misericordia divina, anunciando el castigo al culpable y vindificando al justo. Por eso Pablo dice: seguid el amor y anhelad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. 1 Corintios 12:1. Así que el don de profeta es ante todo el usar la palabra de Dios, la Biblia, de tal manera que tanto creyentes como no creyentes reconozcan su condición pecadora y vengan a Jesucristo para recibir salvación y vida eterna. Veamos un segundo don, el don de pastor maestro. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. El don de pastor maestro en la Biblia es sinónimo de obispo o anciano. Este don produce un deseo práctico de apacentar la iglesia del Señor, protegerla de errores, supervisando la grey. El que tiene este don tiene la habilidad de guiar a otros por medio de la enseñanza, ejemplo y amor. Note que el don lleva dos funciones: pastor y maestro. Un pastor debe ser maestro. No así el don de enseñar, que no requiere del pastorado. El don de pastor maestro es presentado como una metáfora para señalar la función del líder como un pastor que cuida su rebaño. Por eso, cuando el pueblo de Dios está desorientado, se dice que está como oveja sin pastor. Mateo dice que Jesús, cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban acosadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Mateo capítulo 9, verso 36, y Jesús replicó de Isaías 13:14. Dios proporciona este don para apacentar el rebaño de sus hijas e hijos según su palabra y dirección del Espíritu Santo. Podríamos decir que es la capacidad de enseñar, cuidar, dirigir, proteger del error a un grupo de creyentes que forman una iglesia local con la finalidad de llevarles a la meta y propósitos bíblicos, uniéndolos para tomar decisiones que les lleve a una vida madura en el carácter de Cristo para cumplir la misión y visión de salvar almas. Veamos un tercer don, el don de enseñar. Este don de enseñar es la capacidad brindada por Dios para instruir, explicar y presentar las verdades bíblicas en tal forma que los creyentes en la iglesia entiendan la Biblia y adquieran la verdad para su vida personal. El don de la enseñanza es una capacidad sobrenatural, una comunicación clara, una explicación efectiva y un entendimiento de la verdad que apunta hacia la madurez. Por eso Pablo dirá: a él anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Colosenses 1:28. ¿Hay riesgos en la enseñanza?
cuando se ejecuta el don, sobre todo en aquellos que toman esta función sin el don pertinente. Santiago dirá: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago capítulo 3, el verso 1. Esto también va para aquellos que tienen el don, pues pueden en su aplicación correr el peligro del orgullo espiritual por su conocimiento y el desprecio a otros debido a su capacidad. Vamos a ver un cuarto: el don de la palabra de sabiduría. Dice la Escritura: porque a uno se le da la palabra de sabiduría por medio del Espíritu. Primera de Corintios 12, verso 8 en su primera parte. El don de palabra de sabiduría es la capacidad de saber presentar la aplicación de la palabra de Dios a la vida práctica, en una situación práctica. Es el don para consejería, pues se manifiesta con argumentos bíblicos y prácticos ante los creyentes e incrédulos, brindándoles herramientas bíblicas en la solución a situaciones problemáticas de su vida. Este don se manifiesta con la capacidad de explicar la dirección de Dios, sus planes y propósitos para nuestros problemas del diario vivir. Dios usa esta capacidad revelando y mostrando a través del don el verdadero problema espiritual del aconsejado, a veces de una forma sobrenatural, proveyendo al creyente con el don el propósito y las vías de Dios a ser aplicadas a una situación específica. Vamos a un quinto: el don de ciencia. Dice la Escritura: otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Primera de Corintios capítulo 12, el verso 8 en su segunda parte. El don de ciencia es conocido como el don del conocimiento de la palabra de Dios. En las revelaciones de los hechos científicos, sobrenaturales y descubrimientos. Es la capacidad de entender, organizar e iluminar claramente las revelaciones de Dios, las cuales son imposibles de descubrir por medio de la razón humana. Son hombres y mujeres que aman y dedican sus vidas al estudio de las Escrituras, los problemas aparentes ante la ciencia humana, la defensa de la fe, la aplicación correcta de los idiomas originales de las Escrituras y el descubrimiento en su palabra escrita de lo que la ciencia expresa. Por eso dice las Escrituras: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. Este don también sostiene a los creyentes en su fe. Dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses capítulo 2, los versos 2 y 3. Damos un sexto: el don de exhortación. Dice: el que exhorta en la exhortación. Romanos capítulo 12, el verso 8 en su primera parte. Este don ha sido tomado como una actitud de regañar, confrontar, reclamar, y se piensa que su manifestación es criticar, amenazar, etc. Pero no. El que posee este don motiva y alienta a las personas a crecer en el Señor. El que tiene este don está equipado con la gracia especial de estimular o guiar a la gente a seguir una conducta bíblica digna y a progresar en lo personal. Generalmente hacen de la doctrina bíblica algo práctico. Suelen ser personas muy positivas, con una visión de la vida básicamente optimista. Tienen la habilidad de convertir la tribulación o la adversidad en una oportunidad de éxito y madurez en el Señor. Y pueden acercarse a otros y ayudar, confortar, ofrecer consuelo y ánimo. Casi siempre demuestran interés, simpatía, compañía y alegran la vida. Los que tienen este don
son aptos para dar guía y dirección bíblica con optimismo. Veamos un séptimo: el don de discernimiento de espíritus. Dice la Escritura en 1 Corintios 12, el verso 10, en su segunda parte: a otro discernimiento de espíritus. Este don se relaciona con el acto de diferenciar o juzgar acertadamente lo que es del Espíritu de Dios y lo que proviene de otros espíritus. Es la capacidad para distinguir entre la verdad y el error, ocasionada por seres espirituales. Por eso Juan en su primera carta nos amonesta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Primera de Juan 4:1. Es fundamental en la iglesia este don para discernir las artimañas de Satanás atacando desde dentro de la iglesia. En la iglesia primitiva fue fundamental para comprobar enseñanzas que no estaban enmarcadas en su palabra, dado que no estaba a disposición de las iglesias, menos de los creyentes, la totalidad de la palabra escrita. Solo circulaban pergaminos del Antiguo Testamento y algunas cartas apostólicas. Pablo, usando este don, desenmascaró a los falsos profetas y maestros. Él dijo: porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justificación, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios capítulo 11, los versos del 13 al 15. En la actualidad se necesita de este don para proteger a la iglesia de errores doctrinales o prácticas perversas. Pablo ya nos advirtió de estos tiempos postreros. Dijo: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participasen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Primera de Timoteo capítulo 4, los versos del 1 al 3. Lo siento, hemos llegado al término de nuestro tiempo, pero seguiremos conociendo y reconociendo los dones espirituales que Dios en su amor por las almas ha dotado a través del Espíritu Santo a cada creyente, para que funcione en la iglesia como el cuerpo de Cristo, a fin de cumplir con la labor de anunciar el Evangelio, salvando almas. Vamos a orar. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias por hacernos reconocer y conocer los dones. Es decir, este conocimiento hace que reconozcamos qué don tenemos. Porque si no sabemos reconocer qué don tenemos porque no conocemos cuáles son los dones y cómo funcionan, muchas veces no nos sentimos capacitados o creemos que no tenemos ningún don. Por eso es vital que conozcamos cómo funcionan los dones para reconocer cuál es el don que usted nos ha dado y empezar a funcionar como miembro en el cuerpo de Cristo para la salvación de las almas en conjunto con los demás hermanos. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pronto nos veremos con otro mensaje y continuaremos con esta serie muy apasionante y hermosa. Hasta entonces, que Dios los bendiga.